Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el balance hídrico, un video muy pedido en este canal. Bueno, primero vamos a empezar a conocer qué es el balance hídrico. El balance hídrico consiste en los ingresos y egresos. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de todo líquido que ingresa en el paciente, ya sea por vía oral o vía intravenosa. Y cuando hablamos de egresos, es todo lo que el paciente elimina, ya sea por medio de deposiciones, orinas, de drenaje u otros. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra balance hídrico, nos vamos a hacer a la idea de que es la cuantificación del ingreso de los líquidos administrados y la cantidad de los líquidos perdidos. Muy bien, una vez conocida la conceptualización, vamos a ver un caso donde vamos a explicar cómo debemos llevar el registro del balance hídrico. Pero antes de esto, vamos a conocer la estructura del formulario. Bueno, aquí podemos ver un formulario del registro de balance hídrico. Bueno, este de aquí va a contener algunas partes. Entre estas podemos identificar lo que es el nombre del hospital y los datos del paciente. Dentro de los datos tenemos apellidos, nombres, historia clínica, el peso, que es muy importante para calcular el balance hídrico, y la fecha. Dentro de esto también podemos identificar la hora donde va a estar registradas las horas de turno, los ingresos, que pueden ser por vía enteral o vía parenteral. Enteral nos hace referencia a lo que ingresa por la boca y parenteral lo que ingresa por vía intravenosa. Listo. Aquí podemos ver que en la parte enteral vamos a tener el tipo, es decir, que aquí nosotros vamos a anotar si es que el paciente recibe agua, colada, sopa, y en lo parenteral vamos a anotar el nombre de la medicación. Por eso está la composición. Listo, aquí tenemos también lo que es eliminación, donde vamos a encontrar lo que el paciente elimina, ya sea heces, vómitos, drenaje. Y vamos a tener una columna sola para registrar la cantidad de orina. Donde va tipos, ahí vamos a poner si es heces y la cantidad de heces que tiene. Acá tenemos otro apartado donde nosotros vamos a hacer acá el cálculo, y aquí tenemos el primer turno y el segundo turno. Y también cálculos como son las incretas, excretas, que vamos a explicarlo más adelante cómo se resuelve. Listo. Entonces, cuando hablamos del primer turno, hace referencia a lo que generalmente es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y cuando hablamos del segundo turno es de 7 de la noche a 7 de la mañana del siguiente día. Entonces nosotros vamos a registrar los valores que el paciente haya tenido durante ese turno. Listo. Acá podemos también identificar algunas fórmulas como son el cálculo de las pérdidas insensibles, la diuresis horaria, el gasto urinario. Y acá podemos identificar los valores que se toman en cuenta al momento de calcular las pérdidas insensibles. Es decir, que si el paciente tiene 37 de temperatura, cuál es la constante que vamos a utilizar para reemplazar en la fórmula de pérdidas insensibles. Muy bien, entonces esto es lo que es el formulario. Lo van a encontrar también en la descripción del video para que puedan descargar y resolver. Este es el caso. Bueno, el caso de aquí nos indica que en la sala de hospitalización se encuentra ingresado el paciente Cedeño Martínez Lisandro Andrés, de 36 años. Historia clínica 09 25 68 42 73. Peso 78 kilogramos. Se encuentra en el segundo día de internación con un diagnóstico de apendicitis con peritonitis. Muy bien. Entonces, aquí podemos identificar también los tratamientos, los ingresos que ha tenido y los egresos. Es muy importante que se tengan en cuenta todos estos datos, ya que con ello vamos a poder llevar un registro de balance hídrico de forma correcta. Entonces, aquí en este apartado tenemos el tratamiento, que aquí básicamente está la medicación que el paciente ha recibido. Tenemos también los ingresos, que aquí vamos a ver lo que el paciente ha consumido, ha ingerido durante lo que es el desayuno, durante lo que es el almuerzo y también lo que es la merienda. Esto va a depender mucho del turno. Y por otra parte tenemos los egresos, que es lo que el paciente ha eliminado, ya sea por orina, heces, drenajes, etc. Listo. Entonces, les había mencionado que el tratamiento está basado en lo que es la medicación que el paciente ha recibido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder saber
en qué hora debo registrar eso en el balance hídrico y cuántos de cantidad de ml debo registrar. Bueno, esto lo vamos a hacer junto con lo que es la hoja del CARDES. Aquí les he puesto una imagen de un video que ya fue explicado anteriormente y ahí está el formato y los valores, los datos que nosotros vamos a utilizar para este balance hídrico. Ahí pueden encontrar el video y pueden ir a ver el video y luego pueden regresar a ver este video del balance hídrico. Listo, entonces ahí nosotros vamos a encontrar la medicación que vamos a poner en lo que es el balance hídrico. Ok, ya hemos visto esto aquí, entonces ahora sí vamos a empezar a resolver. Bueno, como les mencioné, estos datos vamos a utilizar para lo que es registrar el balance hídrico. Estos van a aparecer en un ladito para así ir teniéndolos en cuenta. Bueno, aquí tenemos el formulario. Vamos a registrar los nombres, apellidos, historia clínica, peso y la fecha en que se hace este formulario. Listo. Bueno, dentro de la parte de acá vamos a encontrar lo que son los apartados de hora, ingreso y eliminación. En hora vamos a poner el turno en el que va a estar este balance. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un balance, digamos que parcial, donde va a ser solamente el primer turno. Va a estar las horas que son de 7 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, con los datos que nos habían dado vamos a comenzar a llenar. Primero los ingresos, que tenemos el ingreso enteral y parenteral. Bueno, aquí les va a aparecer en un ladito cuáles son los datos. En el ingreso enteral, como aquí vemos, tenemos la parte del desayuno, almuerzo y merienda. Y tenemos la hora en que ha sido administrada. Entonces nosotros vamos a buscar. Nos indican que a las 8 de la mañana ha recibido 8 onzas de colada. En un anterior video se habló sobre las unidades de enfermería y en una de esas se habló que una onza es igual a 30 ml. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 8 onzas vamos a tener 240 ml porque yo voy a multiplicar 8 por 3, 24, que sería 240 ml. Ya, aquí también nos indican que a las 8 recibió gelatina 4 onzas. Es decir, que si una onza vale 30 ml, ¿cuántos ml vamos a administrar de gelatina? Serían 120 ml. 120 ml de gelatina. Listo. Aquí en los datos también nos indica que a las 10 de la mañana le han dado a nuestro paciente jugo de naranja. Y nos indica que ha sido 200 ml. Entonces nosotros ubicamos jugo de naranja y en cantidad nosotros vamos a ubicar 200 ml. Listo. También tenemos datos del almuerzo donde nos indican que a la una se le ha dado sopa 7 onzas, es decir, que si una onza vale 30 ml serían 210 ml que ha recibido. También nos indica que ha recibido a esa misma hora arroz 200 gramos y hablamos que un gramo es un ml, es decir que tenemos 200 gramos, 200 ml de arroz. También se le administró a esa misma hora un jugo 5 onzas y medias, es decir que el paciente recibió 165 ml de jugo en esa hora. Listo. Entonces, el siguiente dato que nos dan es la merienda. En la merienda nos indican que a las 5 ha recibido 7 onzas y media de sopa, lo cual equivale a 225 ml. En esa misma hora también ha ingerido colada 4 onzas y media, lo cual equivale a 135 ml. A las 6 de la tarde también se le dio lo que es un té, 4 onzas, lo cual equivale a 120 ml. Muy bien, entonces ya hemos registrado lo que el paciente ha recibido
de forma enteral. Entonces, ahora vamos a registrar lo que el paciente ha recibido por medio de la vía parenteral. Entonces, en un lado les va a aparecer los datos para así registrar de forma correcta. Muy bien. Recordemos que para registrar los datos de la vía parenteral debemos tener en cuenta lo que es el CARDES, es decir, las horas y lo que se ha administrado durante el turno. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta lo que es los datos del tratamiento. Va acompañado con las dos cosas. Esto les va a aparecer también así en un lado, con el fin de que puedan registrar de forma correcta. Si se dan cuenta, aquí tenemos ceftazidima 550 mg intravenosa cada 18 horas. Nosotros bien podríamos hacer el cálculo de dosis de medicamento, lo que deberíamos administrar, pero para no hacer largo el video, nosotros ya hemos hecho el cálculo de manera interna y solamente se va a registrar el valor completo. Listo, entonces aquí tenemos otra vez nuestro registro y aquí vamos a ubicar lo primero que tenemos en nuestro CARDES, que es destroza 5% con agua. Aquí nos damos cuenta que fue registrado a las 7 de la mañana. Entonces, el goteo de lo de aquí 60 ml por hora, es decir, que a las 7 de la mañana se ha administrado solo 60 ml. Más adelante se le explicará en qué consiste y cómo vamos a hacer lo que es el suministro total de la dextrosa. Listo. En el CARDES también nos indica que a las 8 de la mañana ha recibido lo que es ceftazidima. En este caso, la medicación ya fue calculada, entonces el valor que nos salió a administrar lo vamos a administrar en 60 ml de solución salina, es decir que nosotros vamos a ubicar en cantidad 60 ml. La otra medicación que fue administrada a las 8 de la mañana es ranitidina. Asimismo, nos salió un dato específico al momento de calcular la administración y lo vamos a ubicar en 15 ml de solución salina, ya sea en un Volutrol. Bueno, generalmente esto se lo ubica en un Volutrol o de forma directa se lo administra. Ya, si se dan cuenta, la ceftazidima también se administró a las 16 horas, entonces vamos a administrar también, ubicarlo en 16 horas, 60 ml. Ok, dentro del CARDES también podemos identificar que a las 8 de la mañana también se administró paracetamol. Y haciendo el cálculo y dándonos cuenta de la cantidad que debemos administrar, sería 40 ml de cantidad. En el CARDES también se puede identificar que a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde se administró gentamicina. Por lo que ya haciendo el cálculo podemos decir que la cantidad administrada ya con solución salina es de 50 ml. También en esta misma hora se administró lo que es la metilprednisolona, donde ya ha calculado la cantidad más la solución salina que se ubica para poder administrar, nos da que el paciente ha recibido una cantidad de 20 ml. Recuerden que la gentamicina también se la administra a las 6 de la tarde. Entonces nosotros vamos a ubicar gentamicina tanto a las 10 como a las 6 y la cantidad que se administró, es decir, 50 ml por cada dosis. En el CARDES también encontramos lo que es la medicación metilprednisolona, que también se la administra a las 4 de la tarde. Entonces también nosotros vamos a ubicar metilprednisolona y también la cantidad, que es decir, 20 ml. Otra medicación es el metronidazol, que se lo administra a las 12. Y haciendo el cálculo, la cantidad que se administra en total va a ser de 100 ml. La otra medicación en este caso es
la vitamina C. Como ven, la vitamina C es por vía oral, entonces esto corresponde a la vía enteral. Por ende, nosotros esta medicación la vamos a ubicar en la parte enteral y vamos a poner vitamina C, donde el paciente recibió 20 ml de vitamina C. Listo. Esto de aquí ha sido toda la medicación que el paciente ha recibido, acorde al CARDES también, que ya hemos tenido en cuenta. Luego de esto, nosotros vamos a hacer el cálculo del suministro total. ¿Cómo vamos a hacer? En muchos casos, personas vuelven a repetir lo que son estos valores en suministro total y luego hacen una suma. Pero otros casos hacen la suma general de las que se da en la misma hora y luego hacen la suma ya de todas las horas que han recibido. En este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar lo que ha recibido en cada hora. Por ejemplo, a las 8 recibió en total 115 ml, a las 10 recibió 70 ml, a las 12 100 ml y a las 16 80 ml. Este suministro total solo va a ser para lo que es el ingreso parenteral, solo para eso. Como les había mencionado, la dextrosa en la cantidad que tenemos aquí es 60 ml. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo para decir cuánto es de suministro total en la dextrosa? Bueno, el turno que nosotros tenemos es de 12 horas. Eso significa que se ha administrado por 12 horas la dextrosa. Y la cantidad de suministro total la vamos a ubicar a las 7 de la noche, es decir, a las 19. Y lo que vamos a nosotros ubicar ahí es 720 ml. A las 7 de la noche nosotros en esa hora vamos a ubicar 720 ml. ¿Por qué 720 ml? Porque ya les explico. Porque si nosotros, el paciente recibe 60 ml por cada hora y el turno es de 12 horas, nosotros vamos a multiplicar 60 por 12, lo cual va a dar 720 ml en total. Ese suministro total se lo va a ubicar a las 7 de la noche acá. 720 ml. Listo. Una vez que ya se haya calculado lo de ahí, vamos a empezar por lo que es el apartado de eliminación, que esto nos vamos a ayudar con los datos del caso, que también van a aparecer en un ladito. Listo, dentro del apartado de egresos podemos encontrar en el caso diferentes datos, los mismos que van a aparecer en un lado de la pantalla con el fin de registrarlo en el balance hídrico. Muy bien. Entonces, viendo los datos, podemos identificar que a las 9 de la mañana el paciente ha hecho lo que es la eliminación de orina, 310 ml. Entonces nosotros en la columna orina vamos a ubicar 310 ml. Luego a las 11 de la mañana el paciente ha vomitado 200 ml. ¿Dónde vamos a poner eso? Eso lo vamos a poner en lo que es la columna de tipo. Vamos a poner ahí vómito y en cantidad vamos a poner la cantidad que ha vomitado, que en este caso es 200 ml. Luego a las 12 podemos identificar que el paciente ha hecho orina más S. En total 540 ml, siendo la cuarta parte para S. Entonces, en este caso, vamos a poner nosotros aquí S y vamos a dividir esos 540 para 4, para así sacar lo que es la primera parte de las 4. En total, podríamos decir que la orina tendría 405 ml y en heces tendría 135 ml. Entonces, como les dije, ¿cómo sacamos ese dato? Dividiendo los 540 dividido para 4, que ahí sale nuestra cuarta parte. Entonces aquí está, 540 dividido para 4 igual a 135, es decir que cada cuarta parte va a ser 135. Listo. Tenemos también lo que es un dispositivo de sistema de drenaje, donde nos indica que fue recibido a las 7 de la mañana con lo que es 550 ml y ya a las 7 de la noche lo entrega con un total de 130 ml.
Esto va en el apartado de lo que respecta a tipos. Entonces nosotros vamos a poner drenaje y luego la cantidad. Haciendo un cálculo sería una resta. Entonces vamos a restar 550 menos 730. Ese total es de 180 ml, es decir que el paciente tiene 180 ml en lo que respecta el drenaje. Aquí lo podemos calcular, 550 menos 730, que es igual a 180 ml. Listo. Entonces así se calcula esta parte del drenaje. Muy bien. Luego que ya hemos tenido y registrado todos los datos del caso, ahora sí vamos a proceder a realizar lo que es la suma total para así sacar lo que es el resultado del balance. Recordemos que el resultado del balance puede a veces llegar a ser positivo, negativo o a veces neutro. Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular haciendo la suma de la columna. Lo primero que vamos a hacer nosotros es sumar lo que es la columna de la parte de ingresos. Entonces, realizando esta suma, nos da como resultado que en ingresos enterales ha obtenido 1635 ml. Listo. Ahora vamos a calcular lo que son los ingresos por vía parenteral. Entonces, realizando una suma del suministro total, podemos ver que nos da como resultado 1135 ml. Listo. Esto de aquí lo vamos a tomar en cuenta más adelante. En orina nos da un resultado de 885 ml. Mientras que la eliminación, según los tipos, el resultado que nos da, sumando la cantidad de vómito, heces y drenaje, es de 515 ml. Bueno, aquí hay una observación. En algunos casos nos piden calcular lo que es la pérdida insensible. Entonces, en este caso no se ubicó, pero vamos a hacer un ejercicio del cálculo de pérdidas insensibles para así tener en cuenta. Bueno, ahí apareció que nuestro paciente tuvo una temperatura de 37.5. Entonces vamos a hacer el cálculo de las pérdidas insensibles. Muy bien, el peso del paciente es de 78 kilogramos. Es muy importante que como dato tengamos el peso del paciente y las horas de trabajo más su temperatura. Listo, aquí tenemos nuestra fórmula y vamos a reemplazar 78 kilogramos por la temperatura que tuvo 37.5, que esto equivale a la constante de 0.6, como pueden ver en esta tablita. 0.6 equivale de 37 centígrados a 38, entonces vamos a poner 0.6 por el tiempo, o sea, el turno, que sería 12 horas de trabajo. Listo, entonces ahora vamos a realizar una multiplicación y el resultado que nos dio de pérdidas insensibles multiplicando 78 por 0.6 por 12 es de... A ver, vamos a poner aquí 78 por 0.6 por 12, que nos da un total de 561.6. Entonces, las pérdidas insensibles va a ser un valor de 561.6 ml. Entonces, aquí podemos identificar el valor. Esa es la fórmula de pérdidas insensibles que generalmente sí se pide. Ok, entonces esto vamos a ubicarlo por aquí en la opción de tipos. Vamos a poner, digamos que a las 6 de la tarde. Vamos a poner pérdidas insensibles y la cantidad que nos dio, que en este caso fue de 561.6 ml. Ok, entonces si se dan cuenta nos había salido 515 porque no teníamos pérdidas insensibles, pero ahora como tenemos vamos a sumarlo con la otra cantidad que nos había salido. Entonces en total, en lo que es eliminación,
en tipos vamos a tener un valor de 1076.6 ml. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora con estas cantidades? Tenemos que hacer una suma de los ingresos y una suma de los egresos. Pero esto lo vamos a hacer en este cuadrito donde vamos a registrar los datos que se han obtenido en el primer turno. Entonces, en ingresos tenemos por vía enteral y parenteral la suma de 1635 más 1135 va a ser de un total de 2770 ml. Entonces, en el primer turno, como ingreso, vamos a tener 2770 ml. Siempre los ingresos van a ser positivos. En los egresos vamos a sumar 885 más 1076.6, que nos da un total de 1961.6 ml. Y siempre los egresos van a ser negativos. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo aquí? Vamos a hacer una resta, vamos a restar más 2770 menos 1961.6, que nos da un total de más 808.4 ml. Entonces, si nos dio un total de más, significa que nuestro balance hídrico es positivo, nos dio un valor positivo. Listo. Entonces, ahora aquí tenemos lo que es la diuresis total. ¿Cómo se calcula la diuresis total? Bueno, la diuresis total es la cantidad de orina que el paciente ha tenido durante el turno. Entonces podemos identificar que la cantidad de orina es de 885 ml. Entonces esa va a ser la diuresis total del primer turno. Ahora bien, se sabe que no tenemos valores del segundo turno. Para que el video no se haga muy largo, vamos a suponer datos para poder hacer el cálculo completo. Entonces, recuerden que el segundo turno vendría a ser desde las 7 de la noche a 7 de la mañana del siguiente día, que en sí comienza 8 a 6, hasta terminar 6 de la mañana. Bueno, digamos que en el segundo turno de ingresos tuvo el paciente 2820 ml. Esto es positivo. Y de egresos, digamos que el paciente tuvo un valor de 1850 ml. Recuerden que los egresos van a ser negativos y los ingresos positivos. Listo. Realizando una resta de lo de aquí, podemos decir que en el segundo turno hay un total del balance de 970 ml. Nos salió positivo, es decir, un balance positivo, lo cual es bueno. Y la diuresis total, digamos que el paciente durante el turno ha misionado, un total de 850 ml. Listo. Ahora, si se dan cuenta, tenemos aquí en este cuadrito lo que es incretas, excretas. Se preguntarán qué es esto. Bueno, las incretas va a ser la suma de los ingresos que se han obtenido durante el primer turno y el segundo turno. Entonces nosotros vamos a realizar una suma de los ingresos del primer turno y del segundo, lo cual nos da un total de 5.590 ml. Mientras que las excretas va a ser los egresos que se han obtenido durante los dos turnos. Entonces, la suma total de estos egresos nos va a dar 3.811.6 ml. Entonces, esto es a lo que nos referimos de incretas y excretas. Listo. Y el total va a ser la resta entre estas dos cantidades, que nos va a dar 1778.4 ml. Si se dan cuenta, esto es como que algo más generalizado dentro de los dos turnos. Muy bien, la diuresis total 24 horas. Esto de aquí en cambio va a ser la suma de las dos diuresis total, del primer turno y el segundo turno, lo cual completa 24 horas. Entonces la suma de esto nos va a dar a 1735 ml. Bueno, acá tenemos lo que es la diuresis horaria, que ahí podemos ver la fórmula. Entonces también tenemos el gasto urinario,
que ahí también pueden identificar la fórmula. Y el gasto fecal, que va a ser la cantidad de heces que el paciente ha hecho durante el turno. Muy bien, entonces vamos a calcular lo que es la diuresis horaria. Ahí podemos encontrar la fórmula. Lo que vamos a hacer es reemplazar. En lo que es diuresis total, vamos a poner la cantidad que nos había salido acá, que es de 1735 ml. Entonces nosotros vamos a ubicar esa cantidad, vamos a reemplazar esos datos y esta cantidad que ven ahí vamos a dividirlo por las 24 horas trabajadas. Entonces podemos decir que la diuresis horaria va a ser un total de 72.29 ml. Entonces ese es nuestro resultado. Diuresis horaria 72.29 ml, lo cual vamos a registrar acá en nuestro formulario. Listo. Ahora vamos a calcular lo que es el gasto urinario. Aquí podemos identificar la fórmula en la cual vamos a necesitar como datos la diuresis horaria y lo que es el peso del paciente. Recordemos que el peso del paciente es 78 kilogramos y la diuresis horaria es el resultado que nos salió anteriormente, que es de 72.29 ml. Listo, entonces nosotros reemplazamos datos y vamos a dividir 72.29 ml para 78 kilogramos, lo cual nos da un valor de 0.92 ml, es decir, 0.92 ml nos dio en lo que es el gasto urinario y lo registramos en nuestro balance hídrico. Y como les había mencionado anteriormente, el gasto fecal va a ser la cantidad de heces que el paciente ha hecho durante lo que es el turno. En este caso, el paciente solo hizo heces una vez y el valor que obtuvo es de 135 ml. Entonces nosotros vamos a registrar 135 ml. Recuerden que igual aquí obviamos lo que es el segundo turno, pero bueno, ya saben que es la cantidad de heces fecal que el paciente hace. Listo. Entonces ya aquí podemos identificar los cálculos que se han hecho. Recuerden que igual existen diferentes formularios en lo que respecta a la parte inferior, pero de ahí cómo se debe calcular, cómo se debe registrar los ingresos y egresos es lo mismo, pero en cada institución hospitalaria van a encontrar un formulario distinto. Recuerden que este formulario va a estar en lo que es la descripción del video, tanto el que debe tener para poder registrar, es decir, resolver, y también les voy a poner este formulario ya resuelto para que tengan así un ejemplo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y darles like.